Vamos, sí, señorías, vamos a ir reanudando la sesión, en este caso con la presencia del segundo compareciente, don Santiago Pérez García, a quien seguro que todos nos alegramos de su presencia aquí, y yo personalmente también, pues ha sido compañero de Cámara, compañero diputado en varias legislaturas, y don Santiago, para nosotros es una gran satisfacción contar con su presencia hoy aquí, aportando algo en el debate que tenemos todos con la idea de mejorar nuestra tierra. Entonces, podemos ir empezando. Pues muy bien. Pues don Santiago, el tiempo, la dinámica del debate, pues había dudas de 10 minutos, 15, al final hemos optado por 15 minutos, hasta nosotros reordenarnos mejor, revisar las comparecencias. Hemos pedido flexibilidad, como hizo usted con el primer interviniente, pero los minutos, entendemos los grupos parlamentarios que son 10. Sí, evidentemente nos ha llevado eso, pero el último interviniente los rebasó. Bueno, es bueno que sean 10 y si hay que rebasar a 15, sean 15, pero si usted era 15, acabaremos rebasando a 20. Es correcto, sí. No, eso sí que lo quería dejar claro. Gracias, pues eso sí lo quería dejar claro. Era 10 minutos lo que se había programado, vamos a dejarlo en 10 minutos flexibles. Es correcta la forma, pero la realidad es que vamos a necesitar más. Y esto lo digo porque creo que vamos a tener que revisar si los comparecientes son 2 o 3, pues es imposible a veces, yo en eso lo reconozco. En todo caso, disculpe don Santiago por el retraso en el tiempo y disculpe por estas aclaraciones, pero puede usted comenzar cuando lo desee. Muchas gracias, presidente, querido Antonio. Muy buenas a todos, señoras y señores diputados. Quiero en primer lugar agradecer a Nueva Canarias la invitación que ha hecho para que yo comparezca aquí como experto. Y quiero prevenirles de que experto en el sentido de experimentado, no en el sentido de dotado ni conocedor de grandes especialidades en materia de legislación y sistemas electorales. He sido durante muchos años profesor de la Facultad de Derecho, me he ocupado de estos asuntos, de teoría del Estado, de derecho autonómico, de derecho constitucional en definitiva, y veo con satisfacción entre sus señorías algunas personas de las que he sido profesor. Y además fui el primer director de desarrollo autonómico, el primer director general de desarrollo autonómico de esta comunidad, apenas un muchacho, y luego he sido ponente en la reforma del Estatuto de Autonomía en las Cortes Generales en el año 1996, en representación del Grupo Socialista, y también los trabajos y propuestas de reforma en los años 2005 a 2007. Y fui el autor, siendo portavoz del Grupo Socialista de esta Cámara, de una proposición de ley con un objetivo muy simple al que me referiré luego. Barreras electorales abajo, era mi eslogan. No les debe extrañar, dada que mi experiencia institucional ha estado muy ligada a los socialistas canarios, pues que en cierto modo, pues mi intervención llegue en algún momento hasta utilizar el término nosotros, pero es el condicionante de mi propia trayectoria, ¿no? Empiezo sin más. En primer lugar, quería decirles que, en mi opinión, nuestra comunidad autónoma, el sistema democrático a través del cual el pueblo de Canarias ejerce su derecho al autogobierno, adolece de 2 déficits importantes. El primero de ellos, hay un déficit de pluralismo informativo. Está muy establecida la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual los poderes públicos no pueden mantener una actitud pasiva y dejar simplemente que el panorama de los medios informativos, la garantía del pluralismo informativo, quede al libre juego de las fuerzas de mercado, completamente legítimo e indispensable. Porque según el Tribunal Constitucional, la existencia del pluralismo informativo es la primera garantía de la formación de la existencia de una opinión pública libre. Y sin una opinión pública libre, las formas democráticas se convierten en unas formas huecas.
y el principio de legitimación democrática queda derogado. No son palabras mías, casi literales, del Tribunal Constitucional en sentencias ya históricas como la sentencia 6 o la sentencia 12 de 1982. Y en segundo lugar, un déficit en la regulación del sistema electoral al Parlamento de Canarias. El sistema electoral tiene un objetivo clave, que es fortalecer y además legitimar las instituciones de una democracia representativa y, por lo tanto, el sistema electoral debe tender a que el Parlamento de Canarias, órgano representativo del pueblo canario, como define el artículo 9 del Estatuto de Autonomía, sea una representación fidedigna de la realidad de nuestro archipiélago, su pluralidad ideológica, política y también su pluralidad territorial. Nos tenemos que mover, por lo tanto, siempre en un terreno de equilibrios. Análisis del actual sistema electoral. Me van a permitir sus señorías que no lo haga con mis propias palabras, sino con las palabras del Parlamento de Canarias. Estas son las alegaciones que formuló el Parlamento de Canarias ante el Tribunal Constitucional, respondiendo al recurso de inconstitucionalidad que formuló en su día el Defensor del Pueblo contra la regulación del sistema electoral establecida mediante la Ley Orgánica 4 de 1996 de reforma del Estatuto de Autonomía. Leí la sentencia en su día, la he tenido que releer estos días y hago mías las afirmaciones no mías del Parlamento. Fueron las Cortes Generales las que elevaron dichos topes a los que actualmente figuran en la norma legal recurrida. Por lo tanto, el propio Parlamento define con claridad que la modificación del sistema electoral vigente se efectuó por las Cortes Generales, de la misma manera que el diseño del primer sistema electoral del Estatuto de Autonomía de 1982 lo establecieron las Cortes Generales, porque no existía comunidad autónoma ni sus instituciones, lo cual mal podían ser las instituciones de la comunidad autónoma quienes configuraran aquel sistema electoral. En segundo lugar, el propio Parlamento de Canarias define el sistema electoral como un sistema electoral configurado en un grado inusual en comparación con los demás estatutos de autonomía. Son palabras del Parlamento. Excepcionalidad, inusualidad. Más adelante dice que ello se explica únicamente por la condición archipelágica de la comunidad autónoma. Se opta, al configurar el sistema electoral, por la circunscripción electoral, que es uno de los elementos de un sistema electoral, la circunscripción. Y se opta por la circunscripción insular como causa de representación de colectividades humanas diferenciadas, las islas, cada isla, y por lo tanto de sus legítimos intereses. Otro elemento del sistema electoral es la distribución de escaños entre las circunscripciones. Y dice el Parlamento de Canarias, la distribución estatutaria, quiero poner énfasis en estas afirmaciones del Parlamento de Canarias, la distribución estatutaria de los escaños conduce a los fenómenos de la infra- y suprarrepresentación y, por ende, a una consciente preterición de las exigencias del principio de igualdad de voto. Preterición, preterir en el diccionario de la Real Academia es omitir conscientemente a algo o a alguien. Y aquí estamos hablando de que se produce una consciente preterición de las exigencias del principio de igualdad de voto. Más adelante, entre las peculiaridades de este sistema electoral, el Parlamento habla de que se han dispuesto lo que llama cláusulas de exclusión, que es lo que nosotros coloquialmente llamamos umbrales o barreras electorales. Bien, me parece que el propio Parlamento de Canarias, en sus alegaciones ante el Tribunal Constitucional, expresó un análisis, un balance de un sistema electoral cuando todavía estaba iniciando su andadura. Han transcurrido 5 legislaturas. Las leyes buenas no hacen milagros, pero ayudan a hacer una sociedad mejor y un sistema político, en el caso de la democracia, más democrático. Las leyes malas tampoco producen estropicios de un día para otro, pero cuando están en vigor mucho tiempo, las peores potencialidades que conllevan las hacen realidad. En mi opinión, 5 legislaturas después, este sistema electoral ha tenido como uno de sus principales efectos que predetermina la mayoría parlamentaria y, por lo tanto, el gobierno.
no es una experiencia que les tenga que contar a ustedes cómo en vísperas de elecciones, cuando se reúne el Consejo Nacional, así se llama creo, de Coalición Canaria, y se elige el candidato a la presidencia, normalmente en medios oficiosos se habla de que se está designando al presidente futuro del Gobierno de Canarias. Hay una predeterminación de la mayoría parlamentaria y del Gobierno, porque se produce una exclusión por mor de las barreras electorales. Decía el Tribunal Constitucional en esta sentencia que las barreras electorales, y se estaba refiriendo solo a aquellas barreras que establecen el umbral en el 5 o en el 6% de los votos válidos, decía que las barreras electorales son un instrumento legítimo siempre que no afecte a un sector significativo de la población. Y mi pregunta ¿es un sector significativo de la población el 28,2% de la población de la isla de Lanzarote en el año 1999 o no lo es? Desde luego, si lo comparamos con el conjunto de la población del archipiélago, no. Pero si hacemos valer la característica archipelágica y, por lo tanto, la importancia de la isla como comunidad territorial con intereses propios, desde luego que sí. Es un número significativo el 12%, algo más de 190.000 votos que no fueron utilizados en el reparto de escaños, excluidos, sobre un total de votos válidos de algo más de 900.000. En mi opinión, este sistema al final ha acabado siendo una especie de modalidad del viejo sistema censitario, que era la base legislativa de los sistemas oligárquicos y no de los democráticos. Porque el 12% no es, evidentemente, la exclusión del 12% lo que condiciona el conjunto de la composición del Parlamento, pero sí suficientemente como para que las mayorías estén prácticamente predeterminadas desde antes de las elecciones, y la prueba es que desde que este procedimiento entró en vigor, en Canarias ha habido un auténtico blindaje frente a la alternancia. Se decía entre las justificaciones que había que tratar de evitar la excesiva fragmentación, asociándola a inestabilidad, dificultad para formar la mayoría parlamentaria que sustente un gobierno estable. Yo tengo que decir que esto no es del todo cierto, por la siguiente razón. Este sistema ha desplazado, ha evitado, ha empobrecido la fragmentación ideológica, que no la territorial. Simplemente tengo a la vista, lo puedo comentar luego, los datos de las elecciones de 1983 y las de 2015. En el año 83, Centro Democrático y Social, con algo más de 40.000 votos, obtuvo 6 escaños. En la actualidad, Ciudadanos, con 54.375, 0 escaños. Tuvieron además presencia en aquel momento formaciones ya no de centro, sino de izquierda nacionalista, como Unión del Pueblo Canario, o como Convergencia Nacionalista Canaria, que fuera diputado, compañero nuestro, Gregorio Toledo. Esto significa que la posibilidad de mayorías alternativas se dificulta hasta el infinito. Y pongo una prueba. El Grupo Socialista, con 27 diputados, no tuvo ninguna dificultad para formar un gobierno estable en la primera legislatura. Y con 26, primera fuerza política, le resultó completamente imposible, siendo primera fuerza política y desde luego en escaños, formar gobierno. La restricción no es, la fragmentación no es total, solo ideológica. Se reduce el abanico, la composición, el pluralismo en definitiva del Parlamento. Y esta presencia de la fragmentación territorial aflora a través de formaciones de base exclusivamente insular o aflora como factor insular, digamos, de centrifugación, de dificultad para consolidar el objetivo de que Canarias es un solo pueblo a través de las formaciones políticas de amplio espectro, de espectro autonómico. En definitiva, respetar la condición archipelágica, las características de cada isla, como un factor a contemplar en el sistema electoral, desde luego que sí. Pero en este, como en tantos otros asuntos en la vida y en la regulación de las instituciones políticas, hay un punto de equilibrio. Y si el punto de equilibrio se desplaza, se escora, se producen repercusiones de centrifugado de la realidad política canaria, de competencia no solo insular, sino hasta insularista entre unas islas y otras, y que no aflora solo a través de agrupaciones insulares, también a través de las agrupaciones de ámbito general. En fin, no tengo que citar a sus señorías ejemplos incluso muy recientes de lo que estoy comentando.
Decía el Parlamento de Canarias, lo dije antes, que el umbral electoral del 30%, cláusula de exclusión, iba a tener trascendencia mínima. Se podría tal vez aventurar eso a finales de los 90, pero no hoy. Yo no tengo la intención de presentar una propuesta alternativa, pero sí, a partir de las certezas negativas que no debe seguir ocurriendo, intentar contribuir a definir el terreno por el que debieran discurrir las cosas, que pueden discurrir aquí o en las Cortes Generales. Tengo que recordar que la reforma del Estatuto 2005-2006 fue retirada precipitadamente de las Cortes y fue retirada sin que se produjera el supuesto habilitante previsto en nuestro propio Estatuto de Autonomía, y es que las Cortes Generales hubieran introducido una modificación sustancial que no se había producido. Yo como canario no me gusta jugar con el fuero, porque eso está pensado en garantía de Canarias, y cuando Canarias no respeta el fuero, cuando quien no lo respete sea el centralismo, va a ser muy difícil contraargumentar eso. Sí, se lo agradezco mucho, presidente, se lo agradezco mucho. Bien, quiero terminar con lo siguiente. Creo que los canarios no debemos ser algo excepcional en este tipo de materias. Creo que nos conviene más normalidad democrática, homologabilidad de nuestro sistema a los sistemas electorales de los países democráticos, donde existe pluralismo, donde existen umbrales o barreras electorales, pero dentro siempre de determinadas proporciones. Y finalmente, creo que la modificación debería tener que ir en cuanto a la eliminación de las barreras electorales o su establecimiento en el límite, datos reconocibles. Si los diputados son de base insular, pues que se respete la pluralidad insular en los mismos términos en los que se respeta la elección a los cabildos insulares, órganos de gobierno y representación de la isla, el 5%. No estar diseñando cosas de difícil explicación, porque en la democracia lo difícil es explicar la restricción de la democracia, y es lo que hay que explicar, no la democracia misma. Y finalmente, creo que es imprescindible que a través de una fórmula o de otra se vuelva a restablecer como tendencia el principio de igualdad de votos, es decir, que el voto de cada canario tienda a pesar lo mismo en la composición del Parlamento. Esto habrá que armonizarlo. No hay ningún sistema electoral en el que determinadas demarcaciones, por ejemplo las menos pobladas o las menos desarrolladas, no tengan un premio de representación. No lo tengan. El problema, insisto, y termino como empecé, es una cuestión de equilibrios. Y si los equilibrios se rompen, unos equilibrios razonables, el sistema no está bien orientado, ni funciona bien, desde el punto de vista de lo que nos debiera preocupar, que es la cohesión del pueblo de Canarias en su riqueza, pero como una única comunidad política, y la calidad de nuestro sistema democrático. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, don Santiago, muchísimas gracias por su intervención. Pasamos al turno de Grupo Parlamentario Mixto, don Casimiro Curbelo. Buenos días, gracias, señor presidente, señorías. Quiero también, en nombre de mi grupo parlamentario, dar la bienvenida a don Santiago Pérez y además reconocer su larga trayectoria profesional y política, como él esbozó inicialmente al comienzo de su intervención. Igualdad de voto y llevar la misma a el Parlamento. Y vamos a ver cómo se logra eso, porque yo no de todas las intervenciones que he escuchado en representación de los grupos políticos y de los propuestos por los grupos parlamentarios, no he escuchado una fórmula que determine, porque yo creo que no existe ningún sistema perfecto en el mundo que determine un voto, un ciudadano, un voto, y que eso tenga la misma repercusión en el Parlamento. Y además en Canarias yo creo que hay que buscar los equilibrios, porque Canarias es una comunidad específica, especial, por la condición de insularidad y por la lejanía. Y me gustaría hacerle una pregunta, porque es que hay quienes todavía no se percatan, y si piensa en sentido contrario me gustaría conocerlo, hay quienes no se percatan que y desde luego creo que hay que buscar un equilibrio entre la representación territorial y la representación poblacional, pero un equilibrio
Y por tanto me gustaría saber si su posición es mantener la circunscripción actual con la representación actual, porque yo parto de la base, hay algunos que no lo creen, hay algunos que inclusive creen que la representación parlamentaria que hoy tienen las islas no capitalinas ha sido un hándicap para el desarrollo y el crecimiento. Yo no lo creo así. Yo lo que creo inclusive es que si las islas no capitalinas, en el devenir de un futuro próximo, como quiera que hay una especial apetencia a que las grandes islas tengan mayor representación porque tienen mayor población, porque imagínense ustedes, si vamos a la representación poblacional, pues habría que darle el 80% de representación parlamentaria a Gran Canaria y Tenerife. Y de lo que se trata es de buscar ese equilibrio. Pero, porque después ocurre, hay quienes atribuyen al desarrollo o no de las islas al sistema electoral. Gran error. Cuando yo creo que hay que atribuirlo indudablemente a las acciones de gobierno. En la comparecencia anterior vimos cómo habitualmente se conforma un gobierno y los representantes políticos, inclusive en la circunscripción regional que se pretende crear de acuerdo con la propuesta del actual estatuto, se vería muy mal que no hubiera la posibilidad para las islas y la circunscripción insular que saliera de ahí el presidente de la autonomía, ¿no? Pero digo que en cualquier caso en la conformación de gobiernos habitualmente existe una tendencia, en la última etapa se está ampliando más, pero existe una tendencia de que los cargos públicos todos son de las islas capitalinas y más densamente pobladas. Vamos a poner algún caso de Lanzarote, Fuerteventura, de una forma extraordinaria por la fuerza de API en La Palma y, en fin, lo que yo quiero decir es que cuál es su parecer respecto de el dimensionar en exceso la representación poblacional y la repercusión que estos van a tener en las islas periféricas o no capitalinas. Porque si no, ¿cómo resolveríamos los problemas que hoy tienen las islas no capitalinas? El Hierro, La Gomera. Es que el estudiar un ciudadano de una isla no capitalina en La Laguna, que es donde está la universidad, o en Gran Canaria, supone recursos para las familias, 9.000 euros, o el transporte, o la sanidad. Es que, ¿quién garantiza eso si después finalmente no hay ninguna voz? ¿Usted cree que el sistema electoral es capaz de resolver esa realidad? Estoy totalmente de acuerdo, compartimos el que las barreras actúan a modo de guillotina para la pluralidad de tanto a nivel regional como a nivel insular. Y yo creo que sería un avance importante el reducir las mismas. Y yo inclusive pondría topes, es decir, a nivel regional un 3% y a nivel insular un 15%, del 30 al 15 y del 6 al 3. Pero me gustaría saber a partir de ahí cuál es la propuesta que se plantea por parte suya, si es efectivamente de la de una circunscripción regional y con qué número de diputados. Y finalmente, señor Santiago Pérez, ¿cómo resolvería el primer hándicap que dice que se plantea en el sistema democrático del que se adolece hoy, del pluralismo informativo? ¿Tiene alguna propuesta concreta para hacernos? Muchas gracias. Gracias, don Casimiro Curbelo. Tiene la palabra don Luis Alberto Marcos por Nueva Canaria. Campos, perdón. Muchas gracias, señora Presidenta. Bienvenido, don Santiago. Para nosotros, la verdad que no tuvimos duda a la hora de presentar nuestras propuestas, menos en su persona, por lo que comentaba, ¿no? Por la experiencia, por la trayectoria, por el conocimiento. Y fíjese que ni siquiera
y esto yo creo que es relevante, me imagino que con otros muchos expertos nos hemos sentado a definir cuál debe ser el sentido de la intervención que legitime las posiciones de Nueva Canarias, simplemente porque pensamos, conocemos también un poco su trayectoria, que lo que va a plantear es absolutamente desde el sentido común, desde nuestro punto de vista, y en aras de un sistema electoral mucho más representativo y desde nuestra óptica, en todo caso, consecuencia de bastante más justo que el actual. Y esa fue, digamos, el elemento sustancial a la hora de proponerle en esta comisión. Yo creo que ha sido relevante la interpretación, no la interpretación, la lectura fidedigna de la sentencia, de la interpretación del Tribunal Constitucional en su momento sobre nuestro sistema electoral. Yo creo que es bastante relevante, porque siendo cierto que esa sentencia viene a legitimar, desde el punto de vista legal, nuestro sistema, viene cierto además que de parte, en función de una consulta determinada, en un contexto determinado, habría que analizarla, como usted lo ha hecho, desgranando, para poder entender todas las virtudes y también todos los defectos que este sistema encierra. Yo, en discrepancia con lo que plantea el señor Casimiro, tiene mucha relación con lo que usted planteaba, porque yo creo que usted ha cerrado con algo que para nosotros es fundamental, y en ese sentido estamos defendiendo y estamos interviniendo en cada una de las sesiones que hemos tenido en esta comisión, y es el factor equilibrio. Lo que ocurre es que algunos interpretan que el equilibrio solo se da a través de una fórmula matemática, y es que 30 es igual a 30, 15 es igual a 15, es decir, yo creo que al final el equilibrio matemático necesariamente no da como resultado un sistema electoral, desde nuestro punto de vista, como decía con anterioridad, más justo, más proporcional y más equilibrado. Y el equilibrio obviamente no es una persona o un voto, que podría dejar sin representación a muchas de nuestras islas, por el componente poblacional fundamentalmente de las dos mayores, y el equilibrio tampoco es, y usted además lo ha reiterado, por tanto no entiendo el planteamiento que ha hecho el señor Curbelo en un momento determinado, de dejar a islas sin representación y sin voz en esta Cámara. Obviamente queda garantizada el hecho insular, la circunscripción insular, por tanto siempre habría representantes. Podríamos decidir que hubiera uno por isla y a partir de ahí, fíjense, ni siquiera Nueva Canarias está en esa posición, porque entendemos que las islas, con independencia de su tamaño, deben de tener una posición relevante, pero nunca con el nivel de desproporción actual que nuestro sistema electoral ha producido. Y además, antes lo decía otra interviniente, es decir, yo voy a hablar de mi caso personal. Soy diputado por la isla de Gran Canaria, y si yo hago una relación de todas las iniciativas defendidas hasta este momento en este Parlamento, insularizadas, probablemente he defendido más iniciativas de la isla de Lanzarote o de la isla de La Palma que de la isla de Gran Canaria en sí mismo. Porque creo que el factor del lugar donde nos eligen es relevante, pero no es determinante. Uno viene a esta Cámara a defender el interés de los canarios, al menos así lo interpretamos desde Nueva Canaria, y por tanto los otros elementos son importantes, pero no absolutamente determinantes. Y luego creo que hay otro elemento que usted también ha planteado, y de manera también importante, yo quiero ponerlo sobre la mesa. Nosotros decíamos con anterioridad que se está jugando en dos escenarios en este momento, coincide, unos en Madrid, a través de las Cortes Generales, la aprobación del Estatuto, y dentro del Estatuto la posible reforma del sistema electoral, o cómo quedaría el nuevo sistema electoral. Y además usted lo ha planteado porque es la certeza, es lo que ocurre actualmente. Nuestro sistema electoral y algunas modificaciones sucesivas y posteriores se aprobaron precisamente en esas Cortes Generales. Por tanto, sería absolutamente igual de legítimo que se hiciera. Algunos podrán decir, desvirtuando lo que se decidió en el Parlamento de Canarias. Bueno, también es verdad que no hubo unanimidad por parte de todos los grupos. Y fíjese además, Nueva Canarias sabe por lo que ha optado, por no tocar el artículo 37. Por eso vamos a la disposición transitoria. Y fundamentalmente por el hecho de intentar garantizar que en 2019. Pero recogemos también el guante que ha lanzado el señor Ruano en la anterior intervención. Y somos capaces de alinear las posiciones, que el nuevo sistema esté vigente en 2019, que se mejore la proporcionalidad y que haya una rebaja de topes. Nosotros en ese diálogo, en ese entente, nos va a encontrar. Podremos diferir cuánto mejorará la representatividad, pero estamos dispuestos a llegar a consensos en ese ámbito. Pero no nos quite la posibilidad de garantizar, a través de la transitoria,
el que en 2019 esto ya sea una realidad. Y dos cuestiones le planteo, don Santiago. Me gustaría que incidiera en esta segunda intervención en algo que creo que no ha podido desarrollar en la primera, y es en lo que desde su punto de vista son las certezas negativas de este sistema electoral de cara a, una vez conocida, avanzar a un mejor sistema electoral en Canarias. Y bueno, básicamente esa, porque luego iba a plantear que explicara un poco más el tema desde su punto de vista, qué interpreta como equilibrio, digamos, más idóneo en Canarias dentro de un sistema electoral, partiendo del que actualmente tenemos, y hacia dónde se podría ir sin necesidad de hacer una formulación concreta, explícita, de una propuesta definitiva. Muchas gracias. Gracias, señor Campos. Tiene la palabra doña Noemí Santana de... Concepción Monzón por Grupo Podemos. Sí. Buenos días a todos y a todas. Darle también la bienvenida, señor Pérez, y agradecerle su presencia y sus palabras en esta comisión de estudio. Y me gustaría hablar de algunas de las cuestiones que ha planteado, sobre todo del déficit. Usted comentaba que habían dos déficits en este sistema electoral, que en definitiva nosotros lo traducimos en un déficit democrático de este sistema electoral en el Parlamento. Usted hablaba concretamente de que al final hay un desplazamiento ideológico en el Parlamento de Canarias, y nosotros estamos totalmente de acuerdo con lo que usted plantea, porque al final tenemos que preguntarnos qué es el Parlamento, para qué sirve el Parlamento y qué representa el Parlamento. Y evidentemente lo que creemos es que el Parlamento lo que representa son las políticas, o sea, los ciudadanos cuando depositan ese voto en las urnas, al final están depositando una confianza en unas políticas que van a llevar a cabo cada uno de los partidos o grupos parlamentarios que engloban el Gobierno. Y, por supuesto, además el Parlamento es quien designa al presidente del Gobierno, y éste a su vez designa a los miembros del Gobierno, que al fin y al cabo es el Ejecutivo y es el que va a llevar a cabo todas las políticas de nuestro archipiélago. Y ese déficit ideológico o ese déficit que nosotros entendemos de políticas en el Parlamento, yo creo que es lo que viene plasmado con ese reparto de escaños que tenemos actualmente en el Parlamento. Aquí se ha hablado de los equilibrios, y sí nos gustaría preguntarle dónde estarían esos equilibrios. Si usted entiende que ese equilibrio, teniendo en cuenta el territorio, debe ser que el territorio tenga en cuenta también circunscripciones archipelágicas y debe ser un complemento esa circunscripción archipelágica, o al revés, debe ser un complemento esa representación de las diversas zonas del territorio de Canarias con respecto a una circunscripción archipelágica, ¿no? ¿Dónde estaría ese equilibrio que intentamos buscar? Usted además hablaba de la perversión de este sistema a lo largo de los años, de una buena ley o una mala ley, cómo va a repercutir en el sistema electoral, cómo repercute no solo en las políticas, sino también en lo que es la estructura de Canarias. Y es verdad que aquí al final hemos escuchado a muchos de los intervinientes que al final este sistema yo creo que ha no solo configurado las políticas en el Gobierno de Canarias, sino también configura las estructuras de los propios partidos políticos que están en Canarias. Y por tanto, el hecho de que tengamos un sistema electoral únicamente insular condiciona que las estructuras de los partidos políticos se hayan adaptado a esa estructura para conseguir al final, evidentemente, mejores resultados electorales. Y esto conlleva a contradicciones que se ven plasmadas, o como hemos visto también algunas veces en los partidos políticos, con lo cual ahondando en este sistema electoral, ¿cómo podría usted considerar ese equilibrio también que paliara ese déficit que existe también incluso en las contradicciones de los propios partidos políticos a la hora de estructurarse dentro del archipiélago para adaptarse al sistema electoral que tenemos y buscar resultados? Yo muchas veces planteo, cuando hablamos de las circunscripciones de territorios, no nos planteamos que en los cabildos insulares hayan circunscripciones en cada isla y que a lo mejor, según los municipios, no todos los municipios tienen el mismo desarrollo socioeconómico y, por tanto, a lo mejor, y no nos planteamos en ningún caso que los cabildos insulares tengan circunscripciones dentro de las islas para paliar ese déficit que pueden tener algunos territorios dentro de las islas. Y, por tanto, me sorprende a veces cuando se habla aquí el discurso contrario en ese sentido. Por otro lado, me gustaría hacer algunas apreciaciones que hemos hecho, que se ha hablado también aquí, ¿no? Cuando hablamos de circunscripción archipelágica, aquí hay partidos políticos, por ejemplo, el Partido Popular en las Islas Baleares apuesta por una circunscripción archipelágica, mientras que aquí precisamente apoya por todo lo contrario, ¿no? Es decir, que al final también no solo en los territorios autonómicos, sino también a nivel estatal hay contradicciones dentro de los propios partidos políticos, a lo mejor porque los intereses no son los ideológicos, sino son otro tipo de intereses en función de los resultados que cada sistema pueda proporcionar electoralmente a cada partido. En cualquier caso, también la discusión que existe aquí sobre dónde debe aprobarse el sistema electoral,
llevamos muchísimos años con un sistema, de forma transitoria hemos estado con este sistema electoral y, por tanto, cuando aquí se habla de que debe ser en el archipiélago canario donde decidamos cómo tiene que ser nuestro sistema electoral, yo quiero recordar que Coalición Canaria con el Partido Popular fueron los que decidieron aumentar las barreras electorales en el Congreso de los Diputados y no hacerlo en la Comunidad Autónoma de Canarias. Así como que este nuevo estatuto se aprobara simplemente unos meses antes de que hubieran unas elecciones al Parlamento de Canarias, que todos sabíamos que iba a modificar el panorama de archipelágico y que, por tanto, podía haber hecho otras propuestas y se podía haber participado por otras partes. Con lo cual, yo le pregunto, ¿dónde cree usted que está ese equilibrio sobre la doble circunscripción? Le pregunto también, concreta, si también usted piensa que el aumento de número de diputados realmente va a paliar esa escasez de proporcionalidad, si usted cree que los ciudadanos van a entender un aumento en el número de diputados en el Parlamento de Canarias. Y también comentar por el grupo mixto, cuando hablaba que la realidad de las islas evidentemente son distintas y que hay un mayor perjuicio para los ciudadanos que viven en La Gomera, en El Hierro o en La Palma o en Lanzarote y Fuerteventura para estudiar, para desplazarse en los estudios. Yo también le quiero recordar que también lo hay para los ciudadanos de Gran Canaria y Tenerife cuando tienen que desplazarse a las otras islas para estudiar según qué es lo que van a elegir, porque no están las carreras en las dos islas capitalinas, que parece que es la panacea de todo. Y que por tanto, también recuerdo que hubo una manifestación, y ya acabo, una manifestación en una isla para no permitir que se crea una universidad en otra isla, con lo cual yo creo que al final el equilibrio entre lo que debemos dar, en las oportunidades que debemos dar a todos los canarios, yo creo que no radica en el sistema electoral, sino en las políticas que hagamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Monzón. Tiene la palabra don Miguel Jorge Blanco, del Partido Popular. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Pérez. Es un placer volverlo a escuchar en esta sede parlamentaria. Los que hemos tenido la oportunidad de estar con usted en los plenos del Parlamento, pues disfrutábamos de sus intervenciones, con componentes ideológicos importantes y grandes en sus intervenciones, probablemente muy separados de los que yo particularmente y mi grupo defiende, pero en cualquier caso eran muy enriquecedores en el debate y, por tanto, sin decirle que le echamos mucho de menos por aquí. Ha introducido usted un elemento nuevo que yo no había oído en otras intervenciones. Francamente, a veces se hace difícil intervenir para una misma cosa con diferentes intervinientes, como usted y en el anterior caso con el señor García Rojas, ¿no? Porque no me gustaría repetir determinadas cosas, las cosas que dije con anterioridad, pero sí es verdad que usted ha introducido el componente ideológico, de exclusión ideológica, a través de este sistema electoral. Me parece una aportación interesante, digna de estudiar y de conocer a la hora de elaborar las conclusiones finales del informe que esta comisión tiene que hacer, ¿no? En fin, me parecieron muy oportuna su intervención en este tema, ¿no? Yo creo, en fin, la señora Monzón ha dicho algo que creo que no se ajusta a la realidad, entre otras cosas porque el Partido Popular, si hay algún partido que se beneficie con una circunscripción regional única, ese es el Partido Popular, ¿no? Porque les recuerdo a todos, en fin, yo he hecho el cálculo de lo que nos ha supuesto todas las elecciones al Parlamento de Canarias, el cálculo por coste electoral, por voto, digamos la carestía del voto en Canarias, y el peor, siempre el más perjudicado a través de este sistema electoral en todas las elecciones que ha habido ha sido el Partido Popular. A nosotros nos ha costado mucho más votos acceder a un escaño que, por ejemplo, al Partido Socialista y a Coalición Canaria, que se han repartido en unas elecciones o en otras la cabeza en relación a lo que respecto al beneficio que le supone este sistema. Pero desde luego para el Partido Popular ha sido siempre, hemos estado en el vagón de cola siempre a través de este sistema. Pero yo digo lo de las circunscripciones insulares porque a mí me parece razonable que las circunscripciones estén lo más cercanas al ciudadano. A mí me parece que una circunscripción regional aleja el deber del diputado de esa circunscripción regional frente al papel que juegan los ciudadanos y las exigencias que se le deben de exigir al diputado correspondiente, ¿no? Aunque nos cueste y aunque sea peor para el Partido Popular, pero de aquí de lo que se trata no es de intentar arrimar el ascua a la sardina de cada uno de nosotros, sino de intentar buscar un sistema lo más justo, lo más equilibrado posible y donde el mayor número de formaciones políticas estemos satisfechas con ella, ¿no? Antes alguien dijo,
este reparto territorial en Canarias desde el punto de vista del número de escaños es para que permita al débil hacerse fuerte, y yo añadiría una cosa más, y al fuerte hacerlo débil, y por tanto estaríamos en la misma situación. El débil es fuerte y el fuerte se convierte en el débil. Entonces volveríamos otra vez al inicio, ¿no? Yo creo que ese no es el motivo o el debate. Yo creo que lo que hay que buscar es un equilibrio entre todos, de tal forma que, bueno, que la fotografía final de representatividad del Parlamento de Canarias sea lo más fidedigna posible, como usted dijo, de la realidad poblacional de nuestro archipiélago. Y en eso es a lo que debemos incidir, ¿no? Me gustaron dos frases suyas, o dos intervenciones finales suyas. Una, lo ideal es no ser excepcionales, sino ser homologables con el resto de sistemas electorales, y me parece una postura razonable y adecuada, ¿no? Y restablecer la igualdad de voto entre todos, que sinceramente creo que hoy no existe en el sistema electoral canario. Sí que me gustaría que profundizara en esto último, ¿no? ¿Cuál es la opinión que a usted le merece el restablecimiento de esa igualdad de voto entre todos? Muchas gracias. Muchas gracias, don Miguel Jorge. Tiene la palabra don Iñaki Álvaro, la bandera del Partido Socialista. Gracias, presidenta. Bien, señor Santiago Pérez, un placer tenerlo aquí. Lástima no haber podido coincidir en su época de parlamentario, hubiese aprendido mucho. Porque sin duda no solo es político, sino también es profesor. Y eso, bueno, pues, la pedagogía también es importante, ¿no? Yo soy de los que piensa que los sistemas electorales no hay que planificarlos o definirlos con una calculadora en la mano en función de los intereses de cada uno de los partidos, ¿no? Y vuelvo a insistir en lo que dije en el compareciente anterior. Parece que hay, y creo que podríamos coincidir en que hay una percepción social de falta de legitimidad del sistema electoral en su configuración actual. No quiero entrar a valorar si la triple paridad en su momento fue buena, no fue buena, si es buena o no es buena, pero desde luego esa crítica en la población está ahí, y si en algo debemos de ponernos de acuerdo entre todas las formaciones políticas es en buscar elementos de mayor legitimidad del sistema electoral. Mayor legitimidad, evidentemente, es una representación más adecuada, como usted ha dicho, a la realidad social, sin exclusiones ideológicas, sin efectos perversos y sin que en la conciencia colectiva se haya instalado el mantra de que la formación política más votada parece que nunca es la que tiene la presidencia del Gobierno de Canarias. Pero independientemente de entrar en eso o no, yo lo que le voy a preguntar son las mismas preguntas que le hago a todos los comparecientes, y también en especial sobre la propuesta que plantea y que pone el Partido Socialista sobre la mesa, y sobre la que yo creo que podría ser una fórmula de consenso, porque no llega evidentemente a un ciudadano un diputado, bueno, me refiero a una representación proporcional directa, pero sí establece, bueno, pues elementos que puedan mejorar esa legitimidad. Y lo que le voy a preguntar es, con respecto a la circunscripción regional, hay dos fórmulas de mejorar la representatividad, ¿no? La proporcionalidad. O el implementar una circunscripción regional mediante una lista regional, que esa tiene además dos componentes, hay dos teorías. La del Partido Socialista es que esa lista regional voluntariamente pueda ser encabezado por la candidata o candidatos a la presidencia del Gobierno de Canarias, o la otra teoría es que esa circunscripción regional realmente no sea una papeleta, no sea una urna, no sea una lista de por sí, sino una lista de restos, de forma que los mayores restos vayan incorporando se vayan incorporando a los resultados al Parlamento de Canarias. La otra opción es que directamente se le asigne más representación a las islas de Gran Canaria y Tenerife, por ser las islas con mayor población.
Yo soy de los que piensa que la lista regional es la mejor opción, aunque el resultado final sea el mismo. Porque a nadie se le escapa que los mayores restos son en Gran Canaria y Tenerife. O que la lista regional, pues la mayoría de los partidos posiblemente encabezarían personas residentes en las islas de Gran Canaria y Tenerife, porque es lo que pasa con las listas al Congreso de los Diputados. Las listas al Congreso de los Diputados, de los partidos con mayor representación, con mayor votos, pues siempre suelen ser encabezadas por alguien de Gran Canaria o alguien de Tenerife, y al final el resultado posiblemente sea el mismo. Pero no es lo mismo la percepción, la legitimidad, la cohesión política, la posibilidad de que todos los canarios y canarias, independientemente de la isla en la que vivan, puedan votar a su candidato o candidata a la presidencia del Gobierno de Canarias, que puede ser entendido como algo menor. Pero yo sí he vivido en primera persona como en mi isla, pues al candidato de una determinada fuerza política, que por no entrar en polémica no la voy a mencionar, pues no pusieron carteles, o prácticamente no pusieron carteles. Esconden al candidato a la presidencia y ponen solo sus candidatos al Parlamento. Yo creo que eso hace un flaco favor a la cohesión política de nuestra región, y por eso lo de la circunscripción y lista regional. Entonces, bueno, con respecto a las barreras, yo creo que se ha pronunciado, no le voy a preguntar si es posible alguna fórmula, que yo entiendo que no, pero puede haber alguna fórmula que deba darse para que se asegure que la lista, el partido más votado sea el que mayor representación tenga en escaños, que nos iríamos a la proporción directa, pura y dura. Yo entiendo que en Canarias, intentando respetar también las circunscripciones insulares y la representatividad territorial, eso es misión imposible, y no pasa nada porque tampoco sea así. Y por último, bueno, pues referirme de nuevo a la propuesta del Partido Socialista, que yo creo, y no por nada, pero yo creo que es una postura que no tensa en demasía el sistema actual y que puede ser de consenso, que es la lista regional de 10 diputados, asignarle un diputado más, en este caso a la isla de Fuerteventura, porque tiene más población que otras que tienen más representación, y esa lista regional de 10, pues al final nos acabaríamos yendo no a 70, sino a 71, un número impar. Entonces le quiero preguntar por si hay mucha relevancia o no en que sea par o impar el Parlamento de Canarias, y además esta propuesta incluso puede tener le voy a enseñar un recorte de prensa, ¿no?, del 4 de enero del 2017, el periódico El Día, donde se titula "Clavijo traslada a Ciudadanos su intención de crear una lista regional de 10 escaños". Entonces, estos son pequeñas muestras de que es posible un consenso, independientemente de las fuerzas políticas, que es posible un consenso en una lista regional de 10, que no es muy ambiciosa. Yo soy el primero que reconoce que para aquellos que quieren que la proporcionalidad sea más directa, sé que no es muy ambiciosa, pero sí, desde luego, ganar en legitimidad después de tantos años con el mismo sistema. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, don Iñaki Lavandera. Grupo Nacionalista Canario, don José Miguel Ruano. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, saludar a mi compañero Santiago Pérez, compañero de departamento, y además, aun cuando siempre hemos tenido diferencias políticas, siempre han sido diferencias desde el diálogo y en muchas ocasiones con resultado de acuerdo, con lo cual, pues, esto siempre es un valor de respeto mutuo que creo que ha presidido nuestra relación. Por tanto, en primer lugar, agradecerle su intervención, que es una intervención de un profesor de Derecho Constitucional. Si bien siempre, cuando uno hace valoraciones ya de índole política, pues naturalmente, pues cada uno manifiesta la suya, y en eso consiste el pluralismo, ¿no? Y a eso nos debemos. Bien, comparto íntegramente con usted la reflexión sobre la bajada necesaria de las barreras. Las barreras son límites mayoritarios en un sistema proporcional, y en ese sentido también lo hice en el Pleno y lo vuelvo a decir ahora en esta comisión. Nosotros ya dijimos que no compartimos la decisión que entonces determinadas personas
de Coalición Canaria, entonces llegaron a un acuerdo en el año 96 para modificar la propuesta que salió del Parlamento de Canarias en torno a las barreras, que eran entonces del 5% a nivel Canarias y del 25% a nivel insular, y se subieron al 6 y al 30. Aquella decisión que por nuestra parte encabezaba José Carlos Mauricio. Por tanto, con claridad, no estamos de acuerdo con aquella decisión. Y cuando uno se equivoca, tiene la posibilidad, al paso del tiempo, de cambiar. No nos volvamos a equivocar. Hemos hecho cosas mal también a lo largo del tiempo. Esa fue una, y naturalmente hay cosas en las cuales podemos volver a tener los mismos errores. Estamos ahora ante una reforma del Estatuto en Madrid con mucho alcance, con mucho más que el sistema electoral. Por tanto, quiero decir, y lo dije antes, que en la regulación que el artículo 63 del Estatuto del año 82 contenía, no se establecía ninguna reserva en caso de que se produjeran modificaciones en el Estatuto de Madrid. No había ninguna nueva intervención del Parlamento de Canarias. Y como no es un estatuto refrendado, no requería el referéndum de la población canaria, pues no hizo falta nada más. En el modelo actual, el artículo 64.2 vigente, modificado en el año 96, introdujo el apartado 2 que señala que se devuelve al Parlamento cuando se hayan producido modificaciones sustanciales. A lo que voy, estamos de acuerdo en llegar a su vez a un acuerdo para el año 2019 con los parámetros que se señalaban, que son los parámetros que se establecieron por determinada organización social. Ahora bien, desde el acuerdo en Canarias y el acuerdo en Madrid puede ser que derivemos al acuerdo en Canarias. Esta es la cuestión. Es fundamental desde el punto de vista de nuestra identidad que ese sea el acuerdo. Por otra parte, yo creo que hay una cuestión también que se ha dicho que habría que precisar. El modelo canario, igual que el modelo español, es un modelo parlamentario, de gobierno parlamentario, por tanto gobierna la mayoría parlamentaria. Y es verdad, por ejemplo, don Santiago, que en el año 2007, con muchos escaños de diferencia, ganó las elecciones del Partido Socialista encabezado por Juan Fernando López Aguilar. Como también es cierto que don Juan Fernando López Aguilar no tenía ninguna capacidad política para llegar a acuerdos con nadie que no fuera con su propio partido. Y por tanto era imposible que gobernara porque no obtuvo la mayoría absoluta. Y usted lo sabe porque usted estaba allí. En fin, diferente es que desde el año 2003, en el que cuando concurrimos a las elecciones autonómicas, Coalición Canaria, una de las personas que iba enfrente, que es don Román Rodríguez, que era entonces nuestro candidato en la isla de Gran Canaria, ganamos aquellas elecciones, las ganamos con votos y con escaños como siempre. Y nos rompimos en 2005, el nacionalismo canario se rompió y desde entonces no se produce esa circunstancia. Esta es la situación y por tanto no mezclemos a veces en esta historia los temas que tienen que ver con la proporcionalidad del sistema con los temas que tienen que ver con un modelo parlamentario de gobierno. De hecho, si Pedro Sánchez intentó la investidura, señor Iñaki Lavandera, si lo intentó es porque creía que podía tener más número de escaños que el partido que había ganado las elecciones, que resulta ser que había sido el Partido Popular. Y esta es la realidad. Por tanto, hablemos con seriedad cuando hablamos de un tema de esta naturaleza. Yo, una pregunta directamente a don Santiago, y cuando ha leído las alegaciones del Parlamento de Canarias a la sentencia del Constitucional, la sentencia, lo que establece la sentencia concretamente respecto de las barreras es que lo que se establece como barrera insular es una garantía, supone un correctivo de la primera en beneficio de la representación de cada isla, permitiendo la presencia en el Parlamento canario de candidaturas de fuerte implantación insular, aunque con escaso nivel de voto en su valoración global desde la óptica del voto emitido en el conjunto de la comunidad autónoma. Esto es parte de la sentencia 225 del 98 del Tribunal Constitucional. Por tanto, lo que se establece es la garantía de que puedan haber fuerzas de ámbito insular. Y nosotros estamos de acuerdo con bajar la barrera. Una única pregunta a don Santiago. Usted trabajó y ha trabajado mucho en los temas que tienen que ver con las barreras, pero le pedimos un pasito más respecto del tema de la proporcionalidad. Porque ¿hay alguna posibilidad técnica
de que se aumente la proporcionalidad sin subir el número de escaños o sin bajar el número de escaños de las islas no capitalinas? Muchas gracias, don José Miguel Ruano. Pasamos de nuevo al turno de don Santiago Pérez. Cuando usted quiera, don Santiago. Bueno, a todos y a todas, por las palabras de bienvenida. Y efectivamente, a pesar de que he estado nervioso, es un tema de carácter, ¿no? Tiene que ver con la experiencia, me he sentido como en casa, ¿no? Al fin y al cabo yo soy hijo de estas islas y esto es la casa del pueblo canario. Quería plantear varias cosas. Ha habido inevitablemente un diálogo entre los grupos, un poco también al margen de la presencia del compareciente, pero eso va en el guión. Por lo tanto, yo intentaré, aunque sea a modo de flashes, responder. No soy muy bueno en reflejo a algunas de las preguntas que se me han formulado. Pluralismo informativo. Me parece un tema que ahora no está, del que no estamos pendientes. Está el foco centrado como si los problemas de déficit democrático de nuestra comunidad autónoma, para los que creemos que tiene un déficit democrático, surgieran solo de un sistema electoral con déficits. Y yo digo no, previamente, probablemente hasta por encima o por debajo de eso, hay un problema de déficit de pluralismo informativo. Estamos en una economía de mercado, de libre empresa, y no debe haber otra fórmula que esa. Pero los poderes públicos no pueden ser espectadores pasivos, ni mucho menos utilizar los medios informativos de titularidad pública no como un elemento de contrapeso y de garantía de pluralismo, sino como un elemento de propaganda. Yo veo mucha resistencia a lo largo de los últimos años, tanto en cambiar el sistema electoral, que en mi opinión es la columna vertebral de un sistema de poder muy resistente a la alternancia, como en la, digamos, democratización, la garantía efectiva del pluralismo y de la objetividad informativa en los medios de titularidad pública. Y como lo pienso, lo digo. Han sido la sobrerepresentación. Yo cuando leí antes estaba leyendo la posición del Parlamento, no la del Tribunal Constitucional. Me parecía el mejor balance y por eso dije yo lo hago mío. Con aquel adagio de a confesión de parte, relevo de pruebas. Lo que ha dicho el Parlamento yo lo comparto. ¿Ha sido un elemento de emancipación de las islas menores? Yo diría que en parte. Se pensó para eso. El sistema de la triple paridad fue el sistema que se adopta en una comunidad autónoma que nace en un clima de desconfianza. Y ese clima de desconfianza ni es bueno ni es malo. Decía algún eminente profesor que en el sistema democrático inevitablemente delegamos el poder en unos gobernantes de los que no podemos confiar. La desconfianza puede ser un valor. Lo que ocurre es que con el paso del tiempo esa desconfianza se ha atenuado entre las islas, entre los canarios. Dicho de otra forma, se ha afianzado el sentimiento de que los canarios somos un solo pueblo, eslogan oficial de hace un par de años, pero tienen aquí mi discurso, modesto discurso en el Senado, cuando la reforma del Estatuto de Autonomía, que hablaba constantemente de ese concepto. La idea de que los canarios somos una única comunidad. En mi opinión, no. Es más, creo que este sistema electoral está contribuyendo en las islas no capitalinas a establecer sistemas de poder también muy blindados frente a la alternancia. Son sistemas de poder que, por ejemplo, en mi opinión, no son ajenos a que hoy, al día de hoy, las islas no capitalinas estén formulando una serie de problemas estructurales después de 2, 3 décadas de gobiernos en realidad monocolor y además décadas en las que Canarias perdió, en mi opinión, espero que no irreversiblemente, oportunidades de financiación externa, de desarrollo económico que quizás no se vuelvan a producir. Cuando yo oigo el discurso de que en la isla de La Palma, La Gomera y del Hierro hay problemas muy graves, y los hay, sin resolver me pregunto, ¿y sobre esta situación el factor institucional no tiene ninguna responsabilidad? Es decir, una cosa y la otra. Yo he hecho una apuesta clara por la circunscripción insular, no la cuestiono, pero he dicho circunscripción insular de verdad, pluralista, y no con unas guillotinas, en la terminología de don Casimiro Curvelo, que son imposibles de justificar. ¿Bajar al 15%? No. ¿Por qué no? Porque en realidad, en un sistema proporcional, la existencia de circunscripciones con pocos escaños, por debajo de 7, dicen los especialistas, opera como un factor de corrección mayoritario. Es decir, eso lo cumple ya la propia existencia de una circunscripción insular con pocos escaños en juego. Por lo tanto, 15 no. Yo creo que cuando uno establece restricciones a la democracia tiene que explicar por qué 15 y no 12 ni 10. Yo digo 5. Si 5 es un umbral relativamente establecido, que además se aplica en las elecciones a los cabildos insulares, que son el órgano de representación de la isla, comunidad diferenciada en la que se asienta nuestra comunidad autónoma, ¿por qué no el 5?
Yo formo parte de una generación en la que algunos nos llamaban los jóvenes regionalistas o los utópicos regionalistas, porque nos parecía que la comunidad autónoma, cuando se asentara, tenía que tener en el horizonte el objetivo de consolidar Canarias como una única comunidad política, como un solo pueblo. Y en ese terreno el papel de las instituciones es crucial. La existencia de una comunidad es la base de las instituciones, pero la labor de las instituciones, como ocurrió con el nacimiento del Estado moderno, debe tender a cohesionar y no a disgregar. Y aquí hay muchos factores centrífugos, que no solo se expresan en la existencia de agrupaciones insulares, que tienen una sobrerepresentación, así lo dijo el Parlamento de Canarias, que yo la puedo entender en sus orígenes, pero que puede dar lugar, y he comentado alguna, a consecuencias no deseables. Pero todo está en un campo de equilibrios. Yo no puedo hacer una propuesta. En esto funciono como funcionamos los juristas con los conceptos jurídicos indeterminados. Es decir, tengo claro qué no debe ocurrir. ¿Qué no debe ocurrir? Continuismo. Tengo claro cuál es el terreno de certeza positiva en el que debiéramos desenvolvernos. Yo no he dicho restablecer en puridad el principio de igualdad de voto. He hablado de tendencialidad. Y al mismo tiempo he dicho que no hay ni un solo sistema en el que no haya circunscripciones que tienen un premio de representación. Miren, en el Reino Unido ha llegado a tener mayoría absoluta. En la Casa de los Comunes el Partido Conservador, mayoría absoluta, no ganan las elecciones, mayoría absoluta, teniendo en el conjunto de Gran Bretaña menos votos que el Partido Laborista. Esto existe en todos lados. Es un elemento de compensación, pero todo está en la cuestión de los equilibrios. Esto se puede conseguir a través de una circunscripción regional, una lista única. La he defendido como portavoz socialista y la he defendido con independencia del número de escaños que se le asignaran, porque entendía que había un factor cualitativo ahí. Y es que el discurso, la candidatura a la presidencia del gobierno, no obligatoria, efectivamente, fuera un discurso común para todas las islas, un factor de igualación. Y por eso cuando el Parlamento de Canarias, al alegar ante el Tribunal Constitucional contra el recurso de inconstitucionalidad, dice que el umbral regional en realidad actúa como una circunscripción regional funcional, yo le digo en este asunto con plena discrepancia al Parlamento que no, porque la existencia de una circunscripción regional, al margen del número de escaños que se le puedan asignar, tiene un factor cualitativo. Contribuir a un discurso que tienda a poner el acento en lo que nos une a los canarios y no en lo que nos separa. Por lo tanto, esta puede ser una fórmula. Otra fórmula puede ser la de un incremento razonable del número de diputados de las islas más pobladas. Puede ser. Yo no me pronuncio al respecto. No creo que sea esa mi función. Pero este es el campo positivo que a mí me gustaría acotar, por donde, en mi opinión, deben ir las soluciones. Disculpe, presidente, que quiero arreglar un poco porque yo soy malo de reflejos y se me olvidan algunas cosas. Sí, perdón, miren, este sistema yo creo que reproduce, pero a peor, más intensamente, lo que el profesor Blanco Valdés se refería al analizar en su monografía Los rostros del federalismo, el sistema electoral en nuestro país, al Congreso de los Diputados. Decía, es un sistema que prima a los partidos de implantación territorial limitada y electorado concentrado frente a los partidos de implantación general y electorado difuso. Esto ocurre aquí, pero ocurre a más. Ocurre mucho más y por lo tanto genera, consecuencias, desestructuradoras de la propia comunidad autónoma, visto desde ese punto de vista. Restablecer el principio de igualdad que el propio Parlamento declara omitido, se ha preterido, conscientemente, dice el Parlamento, no lo digo yo, restablecerlo como tendencia. ¿Tiene que haber mayor número de diputados? No le tengo miedo. Yo ya no puedo opinar solo como persona que estudia estas cosas, modestamente, profesor de pueblo, digo yo. Miren, cuando estaban haciendo la España de las autonomías, los expertos, presididos por García Enterría, dijeron una cosa. Es muy importante que al nacer los parlamentos autonómicos no se cree una nueva clase política regional, retribuida. Por eso proponían legislatura corta. Yo fui diputado en una legislatura especialmente intensa, en la primera, y un diputado activo, me precio de haberlo sido. No cobrábamos. En consecuencia, incrementar el número de diputados no necesariamente tiene como consecuencia incrementar el número de los diputados a pleno rendimiento en el Parlamento. Esto ocurrió después. No necesariamente, porque cuando se incrementa el número de diputados, la gente asocia, y se utiliza eso, yo creo que un poco malévolamente. Es que va a costar más. No necesariamente.
He sido un diputado activísimo como tantos otros compañeros de generación y no cobrábamos en el Parlamento de Canarias. Las dietas entonces eran verdaderamente simbólicas, las recordarán mucho. Termino, presidente. Sí. Y te agradezco mucho tu amabilidad, querido Antonio. Te lo agradezco mucho. Mire, yo creo que, modestamente, he tratado todos los temas que quería comentar. Creo que muchas de las sugerencias que me han planteado... una última para don José Miguel Ruano. El Tribunal Constitucional, termino con esta idea. El Tribunal Constitucional, como todos los tribunales, resuelve una controversia en función de los términos en los que se le ha planteado. A mí me hubiera gustado que el recurso contra este sistema electoral lo hubiera formulado algún actor de nuestro archipiélago. No el defensor del pueblo. Porque el defensor del pueblo, al formular esa propuesta, pues, en fin, probablemente no tenía el conocimiento ni de esto que teníamos nosotros, los canarios. Insisto, estábamos hablando de algo que arrancaba, pero que ya lleva 5 legislaturas en vigor. Y termina el Tribunal Constitucional con una manifestación de la que discrepo completamente, y se la voy a comentar a Ruano, diputado y profesor. Dice que los nuevos porcentajes, estos umbrales de exclusión, no está acreditado que hagan perder por sí solos al sistema electoral canario su carácter proporcional y, por lo tanto, su capacidad para reflejar las principales opciones políticas existentes en aquella comunidad autónoma. Es que un sistema proporcional no tiene como objetivo permitir representación a las principales formaciones políticas, sino garantizar el pluralismo político. Y lo que predico de Canarias lo predico de cada isla. Si de verdad nos importa la circunscripción insular, la isla como comunidad humana diferenciada, respetémosla. Y no hagamos que una isla en la que prácticamente la tercera parte de los votantes optan por una formación se quede sin representación. Esto no puede ser. Es un canto de respeto al factor insular. En el mismo discurso en el que creo que hay que restablecer tendencialmente el principio de igualdad de voto para corregir dinámicas negativas, en mi opinión, estrechez en el abanico pluralista ideológico del Parlamento, no en el territorial, que luego aflora por cualquier lado, lo han comentado algunos de sus diputados, y por lo tanto permitir la consolidación de mayorías alternativas. Porque que yo recuerde, yo fui el que negoció en nombre del Partido Socialista lo que se llamó entonces la mayoría Pacto de Progreso, que sería impensable desde entonces para acá, pero también sería impensable una mayoría de centro-izquierda, porque tengo que recordarle, don José Miguel Ruano, cariñosamente, que Juan Fernando López Aguilar no pudo tener una mayoría no porque fuera un antipático, ni porque tuviera incapacidad, sino porque desde antes de las elecciones se sabía que si no tenía mayoría absoluta, como me pasó a mí en La Laguna, no sería alcalde ni el presidente del gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, discúlpenme para...